A las 6 de la mañana alguien golpeó la puerta como si el tiempo se estuviera acabando. No fue un timbrazo. Fue un golpe seco, urgente, definitivo. Yo estaba descalza, con el café aún sin azúcar, pensando en llegar temprano al trabajo porque ese día no podía fallar. Había dejado todo listo la noche anterior, los papeles ordenados, la mochila junto a la silla, la rutina intacta como un salvavidas. Mientras caminaba hacia la puerta sentí ese presentimiento absurdo que una aprende a ignorar. El departamento seguía en silencio, demasiado ordenado para la hora, demasiado frágil. El reloj de la cocina marcaba las 6 con una puntualidad cruel. Pensé que quizá era un error, un vecino, cualquier cosa que no rompiera la mañana. Abrí apenas lo suficiente para mirar. El pasillo olía a limpieza reciente y a prisa ajena. Detrás de mí, todo lo que era mío seguía ahí, pero por primera vez no parecía seguro. No pregunté nada. No todavía. Algo en la forma en que ese golpe había caído me dijo que no venía a avisar, venía a ejecutar. Intenté respirar como siempre, mantener el control, repetir mentalmente la lista de pendientes del día. Hoy tenía una reunión importante. Hoy necesitaba estabilidad. Hoy no podía improvisar. Me aferré a esa idea mientras el aire se volvía más denso y el silencio más pesado. El golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte, más corto. Como una cuenta regresiva. Supe entonces que la normalidad era solo un paréntesis a punto de cerrarse. Y que, aunque todavía no entendía por qué, alguien había decidido que esta mañana ya no me pertenecía. La puerta quedó abierta solo unos centímetros, lo suficiente para que el aire del pasillo entrara y el silencio del departamento dejara de sentirse seguro, como si ya no me protegiera del todo. Del otro lado apareció un hombre con traje oscuro y una carpeta firme contra el pecho, con una postura correcta, ensayada, tan precisa que no dejaba espacio para dudas ni improvisaciones, como si ese pasillo fuera parte de una rutina repetida demasiadas veces. Mi apellido salió de su boca completo y bien pronunciado, sin que hiciera falta confirmarlo antes, y ese detalle me empujó a responder casi por reflejo, todavía convencida de que la mañana podía seguir su curso normal si yo colaboraba lo suficiente. No preguntó nada personal, solo pidió verificar mi identidad con una voz neutra que no cargaba amenaza ni amabilidad, únicamente procedimiento y costumbre. Una credencial apareció por unos segundos, lo justo para mostrar un sello oficial, una fotografía y una serie de números que no intenté memorizar, porque el gesto mismo ya era suficiente para marcar distancia. La carpeta permanecía cerrada, como si el contenido no necesitara mostrarse todavía, y la explicación llegó en palabras medidas, anunciando que debía constatar la ocupación del lugar, usando términos que sonaban ajenos a la vida cotidiana y que me colocaban en una posición incómoda, casi administrativa. Respondí a cada pregunta sin alterar el tono, indicando cuántas personas vivían ahí y desde cuándo, mientras sentía que cada dato encajaba en algo previamente armado, algo que no se estaba decidiendo en ese momento. Detrás de mí, la sala seguía intacta, la taza sobre la mesa, el sofá en su lugar, la casa completa dando la impresión de normalidad, aunque esa normalidad empezaba a sentirse frágil y prestada. No hubo solicitud para entrar, solo una mirada que recorrió el marco de la puerta, como si bastara confirmar que el espacio existía y estaba habitado. Una anotación rápida quedó registrada en la carpeta y entonces apareció la mención de un documento, descrito como parte de una diligencia ya programada, palabra que se quedó flotando en el aire y que transformó la visita en algo que claramente no había comenzado ese día. Pregunté si podía tratarse de un error, intentando mantener el control sin elevar la voz, y la respuesta llegó con una leve sonrisa ensayada que no ofrecía alivio, explicando que su función no incluía revisar ni corregir, solo cumplir con lo establecido. El papel finalmente fue extendido hacia mí, mostrando fechas, dirección y mi nombre otra vez, como si ya hubiera sido decidido sin necesidad de mi presencia directa. Tomé el documento con cuidado, sin leerlo completo, enfocándome en los detalles visibles que confirmaban que no se trataba de una visita casual ni de una simple notificación. Se mencionó un plazo expresado en días hábiles, explicado con claridad y sin urgencia aparente, dejando claro que no se requería respuesta inmediata porque todo ya estaba registrado y tendría seguimiento formal. Antes de retirarse, una última mirada confirmó lo que había venido a verificar, y los pasos se alejaron con la misma calma con la que habían llegado.
Cerré la puerta sin asegurarla, quedándome inmóvil con el papel en la mano, entendiendo que la normalidad había sido interrumpida desde afuera y que algo silencioso, ajeno y perfectamente organizado acababa de ponerse en marcha sin pedirme permiso. El documento quedó sobre la mesa durante varios minutos sin que me atreviera a tocarlo otra vez, como si el simple contacto pudiera acelerar algo que todavía no comprendía del todo. La hoja no temblaba, no cambiaba, no hacía ruido, pero su presencia alteraba el espacio con una firmeza que ningún objeto cotidiano había tenido antes. Me senté frente a ella intentando leer con calma, repitiéndome que los papeles no mienten, que solo ordenan hechos, fechas y nombres. La primera página hablaba con un lenguaje claro, sin adornos ni advertencias, describiendo una solicitud formal registrada semanas atrás, muy antes de que esa mañana comenzara. No había errores tipográficos ni datos confusos, todo estaba escrito con precisión, como si cada palabra hubiera sido verificada varias veces antes de quedar ahí. Avancé despacio, siguiendo las líneas con el dedo, hasta llegar a un apartado donde aparecía un nombre completo acompañado de una relación directa conmigo. Reconocí ese nombre de inmediato, no por sorpresa sino por peso, porque era alguien que formaba parte de mi vida desde mucho antes de ese trámite. La relación estaba definida con una sola palabra, clara, objetiva, imposible de discutir en ese contexto, y debajo aparecía una firma registrada, fechada y validada por un sistema que no necesitaba mi opinión para existir. No había explicación adicional ni justificación emocional, solo la constancia de una acción iniciada de manera consciente. El texto no decía por qué se había hecho la solicitud, pero lo insinuaba a través de los términos utilizados, hablando de control patrimonial, administración y resguardo, conceptos fríos que colocaban a las personas al mismo nivel que los bienes. Cada párrafo reforzaba la idea de que no se trataba de un malentendido ni de una confusión administrativa, sino de una decisión tomada con tiempo, respaldada por registros y aprobaciones previas. Seguía leyendo sin detenerme, notando cómo las fechas encajaban entre sí, cómo los movimientos estaban alineados con otras gestiones que habían ocurrido meses atrás y que en su momento no parecieron relevantes. Todo estaba conectado de forma silenciosa, sin escándalo ni urgencia, como una cadena de acciones pequeñas que juntas construían una consecuencia mayor. El documento no acusaba ni explicaba, simplemente mostraba. Una página adicional incluía referencias a otros archivos, números de expediente y dependencias involucradas, señalando que la solicitud había sido aceptada sin observaciones, lo que implicaba que cumplía con todos los requisitos formales. No había margen para interpretaciones personales, solo un registro claro de quién inició el proceso, cuándo lo hizo y bajo qué figura legal, dejando implícito que el objetivo era ejercer control a través del sistema. Cerré el documento con cuidado, consciente de que ya no podía fingir desconocimiento. La revelación no vino acompañada de enojo inmediato ni de tristeza, sino de una certeza pesada que se instaló en el cuerpo al entender que nada de eso había sido accidental. Alguien cercano había usado una estructura externa para mover los límites sin avisar, confiando en que el procedimiento hablaría por sí mismo, y lo había logrado. Los días siguientes dejaron de sentirse como días distintos y empezaron a aparecer variaciones del mismo aviso repetido con diferentes sellos. Primero fue una llamada que entró a media mañana desde un número desconocido, con una voz educada que pidió confirmar datos básicos antes de continuar, explicando que se trataba de una verificación relacionada con el domicilio y que la información debía coincidir con un registro previo ya existente. Respondí con cautela, midiendo cada palabra, notando cómo la conversación seguía un guión que no se adaptaba a mis respuestas, porque ya estaba decidido de antemano. Horas después llegó un correo con asunto neutro y cuerpo breve, redactado en un lenguaje claro que hablaba de actualización de datos y de una obligación pendiente asociada a la misma dirección. No explicaba el motivo real ni hacía referencia directa al documento anterior, pero usaba las mismas expresiones técnicas, la misma estructura impersonal y la misma lógica de cumplimiento que dejaba poco espacio para la interpretación. Al leerlo entendí que no era un evento aislado, sino la continuación de algo que se movía por distintos canales al mismo tiempo. Al día siguiente apareció una notificación en una plataforma digital que había usado durante años sin problemas, informando sobre una revisión administrativa relacionada con la titularidad del espacio que habitaba. El mensaje no acusaba ni advertía,
Solo indicaba que ciertas funciones quedarían limitadas hasta que se aclarara la situación, usando exactamente las mismas palabras que ya había visto en el papel y en el correo. La repetición no era casual, era una señal de que el sistema estaba replicando una orden original. Intenté comunicarme con atención al cliente para entender el origen de esa revisión y la respuesta fue siempre correcta, siempre educada, siempre distante, explicando que la solicitud provenía de una instancia externa y que el proceso seguía su curso normal. Nadie elevó la voz ni mostró impaciencia, porque no hacía falta, ya que todo estaba respaldado por registros previos que hablaban por sí mismos. Cada interacción reforzaba la sensación de que la decisión ya había sido distribuida en distintos niveles. Un tercer aviso llegó por escrito, esta vez a través de una dependencia distinta, confirmando que existía un expediente activo vinculado a mi nombre y a la dirección, y que cualquier aclaración debía realizarse por las vías formales indicadas. El texto repetía el mismo tono neutro, la misma estructura clara y la misma falta de contexto emocional, como si todas las oficinas compartieran un manual invisible que dictaba exactamente cómo comunicar la misma acción desde ángulos diferentes. Mientras tanto, el impacto práctico empezó a sentirse en lo cotidiano, porque algunos servicios quedaron en pausa y ciertos trámites habituales comenzaron a devolver respuestas automáticas indicando que la información no coincidía con el estado actual del registro. Nada era abrupto ni caótico, todo avanzaba de manera ordenada y constante, como una presión que no necesitaba hacerse notar para ser efectiva. Cada pequeño obstáculo confirmaba que el ataque se estaba replicando en otros sistemas. Busqué explicaciones en los detalles, comparando fechas, revisando números de referencia y notando que todos coincidían en un punto de origen común, siempre anterior a la mañana del golpe en la puerta. El mismo lenguaje se repetía en cada documento, la misma forma de describir la situación, el mismo énfasis en la ejecución y no en la causa, lo que dejaba claro que no se trataba de errores independientes sino de una estrategia aplicada de forma metódica. La escalada no se dio con amenazas ni advertencias directas, sino con la acumulación de procesos paralelos que avanzaban sin detenerse, afectando distintos aspectos de la vida diaria sin necesidad de confrontación. Cada sistema confirmaba al otro, cada registro reforzaba al siguiente, creando una red silenciosa que reducía el margen de movimiento poco a poco. No había un solo frente que enfrentar, sino varios caminos cerrándose al mismo tiempo. En una oficina distinta me repitieron las mismas frases que ya había escuchado antes, explicando que la solicitud original había sido aceptada sin observaciones y que cualquier inconformidad debía presentarse con pruebas formales, usando los canales establecidos. El lenguaje era idéntico al de los otros avisos, como si alguien hubiera copiado y pegado la misma intención en cada espacio disponible. Esa repetición constante funcionaba como evidencia de que la acción no era improvisada. Cada nuevo contacto empeoraba la situación, no por lo que decía, sino por lo que confirmaba, porque dejaba claro que el proceso estaba diseñado para avanzar incluso sin respuesta inmediata. La falta de dramatismo hacía todo más difícil de detener, ya que no había un momento claro para intervenir, solo una sucesión ordenada de pasos que se cumplían uno tras otro. La escalada se manifestaba en la extensión del control, no en la intensidad del mensaje. Con cada aviso entendí que la intención no era dialogar ni resolver, sino ocupar espacio dentro del sistema hasta que la realidad se ajustara a lo registrado. La repetición del patrón en distintos contextos demostraba que alguien había aprendido a usar esas estructuras para imponer una decisión sin exponerse directamente. Y mientras más se repetía el mismo lenguaje en distintos formatos, más claro quedaba que no era un accidente, sino una estrategia sostenida. El punto más bajo no llegó con una amenaza directa ni con una orden final, sino con una acumulación silenciosa de decisiones tomadas en espacios donde yo no estaba presente y donde mi voz no figuraba como necesaria. Una mañana abrí el correo y encontré varios mensajes automáticos enviados durante la noche, todos confirmando cambios de estatus, revisiones concluidas y procedimientos avanzados sin observaciones, como si el sistema hubiera trabajado mientras yo dormía, reorganizando mi vida con base en documentos que hablaban por mí. Cada notificación usaba el mismo tono claro y distante, informando que ciertos trámites quedaban suspendidos, que algunos accesos estaban limitados y que cualquier aclaración debía realizarse dentro de plazos específicos, expresados en días hábiles y horarios restringidos.
No había espacio para explicar mi versión ni para añadir contexto personal, porque todo estaba diseñado para funcionar sin diálogo, confiando en registros previos que ya habían sido aceptados como válidos. Intenté solicitar información adicional en una ventanilla física, llevando copias impresas de los documentos que había recibido, pero la respuesta fue siempre la misma, educada y firme, explicando que el expediente activo no permitía modificaciones sin una revisión completa y que dicha revisión solo podía iniciarse mediante un procedimiento formal previamente autorizado. Cada palabra cerraba una puerta sin necesidad de elevar la voz, dejando claro que el margen de acción se estaba reduciendo. En otra oficina me explicaron que ciertas decisiones ya habían sido registradas en el sistema central y que revertirlas implicaba presentar pruebas que contradijeran directamente los documentos existentes. No hablaban de justicia ni de intención, solo de compatibilidad de datos, de coherencia entre archivos y de cumplimiento de requisitos. El lenguaje administrativo se volvía una barrera sólida que no reaccionaba a argumentos emocionales ni a explicaciones personales. Mientras tanto, los efectos prácticos se intensificaban, porque algunos pagos quedaban retenidos, ciertas gestiones no podían completarse y el acceso a servicios básicos empezaba a depender de un estatus que ya no controlaba. Cada intento por avanzar encontraba una respuesta automática indicando que la información no coincidía con el registro actual, como si mi realidad estuviera siendo comparada constantemente con una versión oficial que no había escrito. La sensación de casi derrota no venía del miedo inmediato a perderlo todo, sino de la claridad con la que el sistema demostraba que podía hacerlo sin prisa y sin confrontación. Los documentos hablaban por mí, tomaban decisiones en mi nombre y definían límites que yo no había aprobado, creando una narrativa administrativa difícil de cuestionar porque estaba respaldada por sellos, fechas y firmas válidas. En una revisión posterior, un funcionario explicó con calma que el proceso seguía su curso normal y que cualquier inconformidad debía presentarse por escrito, adjuntando pruebas objetivas que demostraran inconsistencias formales. No había juicio personal en su explicación, solo la repetición de un protocolo que no contemplaba excepciones. El riesgo real no era un desalojo inmediato, sino la pérdida gradual de control sobre cada aspecto regulado por ese sistema. Al revisar el expediente completo entendí que las decisiones ya estaban encadenadas, que una llevaba a la otra y que detener el avance requería intervenir en varios niveles al mismo tiempo. La complejidad administrativa funcionaba como una muralla, porque cada área se apoyaba en la anterior para justificar su acción, y ninguna se consideraba responsable de revisar el origen de todo. La casi derrota se materializaba en la imposibilidad de actuar con rapidez, en la espera obligatoria de plazos y en la dependencia de respuestas que tardaban días en llegar. No había un enemigo visible ni una escena dramática, solo un entramado burocrático que avanzaba con precisión, dejando claro que perderlo todo era una posibilidad real si no encontraba la forma correcta de hablar en el único idioma que el sistema estaba dispuesto a escuchar. El cambio no comenzó con una discusión ni con una llamada desesperada, sino con una decisión silenciosa de ordenar todo lo que sí podía comprobarse sin interpretación. Dejé de intentar explicar lo que sentía y me concentré en lo único que el sistema reconocía como válido: fechas, números, movimientos, registros cruzados. Empecé por revisar cada documento recibido desde el primer aviso, alineando cronologías, comparando sellos, identificando inconsistencias pequeñas que, por sí solas, parecían irrelevantes, pero juntas empezaban a formar un patrón distinto. Descargué historiales completos de plataformas oficiales, revisé contratos antiguos, comprobantes de pago, estados de cuenta y comunicaciones archivadas que nunca había considerado importantes. Cada archivo tenía un código, cada código una fecha, y cada fecha ocupaba un lugar preciso en la secuencia general. Lo que antes parecía un muro sólido comenzó a mostrar fisuras cuando los datos no coincidían exactamente entre sí, no en el fondo, sino en la forma. El primer indicio apareció en un registro que marcaba una actualización realizada antes de que existiera la autorización correspondiente. No era un error visible a simple vista, pero al comparar los tiempos quedaba claro que algo se había adelantado. Marqué ese punto y seguí avanzando, encontrando otro detalle similar en un documento distinto, emitido por otra dependencia, usando la misma base de información pero con una referencia temporal incompatible. Armada con esas pruebas, solicité una revisión formal por escrito, adjuntando copias claras,
subrayando únicamente los datos objetivos, sin adjetivos ni explicaciones personales. El lenguaje era frío, preciso, diseñado para ser leído por alguien que no necesitaba conocer mi historia, solo verificar si los números encajaban. Envié la solicitud a más de una instancia, siguiendo exactamente los canales indicados en cada notificación previa. La respuesta no fue inmediata, pero fue distinta. Por primera vez, el tono cambió apenas, lo suficiente para notarse. Me pidieron ampliar información sobre ciertos puntos específicos, no sobre la situación general, sino sobre detalles concretos que ahora requerían aclaración. Respondí con más documentos, más fechas, más registros, manteniendo la misma estructura clara, sin desviarme hacia explicaciones innecesarias. En una reunión posterior, un funcionario revisó los archivos frente a mí, comparando pantallas, confirmando que algunos datos no coincidían con el orden correcto del procedimiento. No expresó sorpresa ni molestia, solo hizo anotaciones y explicó que esas inconsistencias debían ser evaluadas por otra área. La autoridad empezó a escuchar, no porque entendiera mi problema, sino porque los números obligaban a hacerlo. El expediente se movió entonces a una etapa distinta, donde cada acción debía justificarse con base en los registros correctos. La revisión técnica no buscaba culpables ni intenciones, solo coherencia documental. Ese cambio de enfoque alteró el equilibrio de poder, porque ahora el sistema tenía que mirarse a sí mismo y comprobar si había seguido sus propias reglas. Mientras avanzaba el proceso, llegaron notificaciones actualizadas indicando que ciertos efectos quedaban en pausa hasta concluir la verificación. No era una victoria, pero sí un freno. Los accesos limitados comenzaron a restablecerse de manera provisional y algunos trámites volvieron a estar disponibles bajo condición de revisión activa. Todo seguía siendo administrativo, pero ya no avanzaba en una sola dirección. Presenté una última carpeta con un resumen cronológico donde cada evento estaba respaldado por un documento verificable, numerado y fechado. No añadí conclusiones ni solicitudes emocionales, solo expuse la secuencia tal como había ocurrido, dejando que los hechos hablaran entre sí. Esa claridad eliminó cualquier ambigüedad sobre el origen del conflicto y desplazó el foco hacia la validez de los procedimientos utilizados. El contraataque no se sintió como una confrontación, sino como una corrección gradual del rumbo. La autoridad no cambió de postura por empatía, sino por consistencia técnica. Y en ese terreno, por primera vez desde el inicio, yo tenía algo que el sistema no podía ignorar: pruebas que obligaban a revisar cada decisión tomada sin mi presencia. La resolución llegó sin anuncios previos ni gestos solemnes, integrada en un comunicado administrativo que mantenía el mismo tono neutro y preciso que había acompañado todo el proceso desde el inicio, aunque esta vez el contenido marcaba un punto de cierre claro y verificable. El documento informaba que, después de una revisión completa del expediente, se habían detectado inconsistencias formales en la secuencia de registros que sostenían las decisiones anteriores, y que dichas inconsistencias afectaban directamente la validez de los actos administrativos emitidos, obligando al sistema a corregir el curso seguido hasta ese momento. Leí cada párrafo con atención sostenida, no por desconfianza sino por necesidad de confirmar que el lenguaje no dejaba espacio a interpretaciones ambiguas, porque cada palabra estaba colocada con la intención de cerrar un procedimiento y no de abrir otro. La resolución no hablaba de errores humanos ni de conflictos personales, solo establecía que ciertos actos quedaban sin efecto inmediato, que otros debían ser rectificados conforme a los registros verificados y que el estatus general del expediente regresaba a una condición anterior considerada válida dentro del marco normativo. Durante los días siguientes comenzaron a llegar notificaciones complementarias desde distintas plataformas, todas alineadas con el contenido del comunicado principal, confirmando la actualización de datos, la liberación de accesos previamente restringidos y la reactivación de trámites que habían quedado suspendidos por efecto del proceso anterior. No hubo explicaciones adicionales ni mensajes de cierre emocional, solo confirmaciones técnicas que demostraban que el sistema estaba ejecutando la corrección de manera ordenada y progresiva. Una cita final con una autoridad administrativa sirvió para formalizar el cierre del caso, explicando con claridad que la revisión había demostrado una falta de coherencia temporal en la solicitud que había dado origen a todo el procedimiento, lo que impedía que siguiera produciendo efectos legales. No se mencionaron nombres propios ni vínculos personales,
porque la resolución se sostuvo exclusivamente en la incompatibilidad entre registros, fechas y autorizaciones que no coincidían con el orden requerido. La consecuencia quedó establecida de forma concreta y sin margen de duda, indicando que el expediente se archivaba, que los actos derivados se anulaban y que cualquier intento futuro de iniciar un trámite similar tendría que comenzar desde cero, cumpliendo con todos los requisitos y bajo una supervisión más estricta. El sistema, que antes parecía avanzar de manera automática e imparable, mostraba ahora su capacidad de autocorrección cuando se le enfrentaba con pruebas claras y verificables. Salí de esa oficina sin sensación de triunfo ni impulso de revancha, porque lo ocurrido no se sentía como una victoria personal sino como la recuperación de un equilibrio básico que había sido alterado por el uso indebido de los procedimientos. La sobriedad del cierre resultaba casi desconcertante después de todo el recorrido, pero al mismo tiempo confirmaba que el objetivo nunca había sido ganar, sino detener un avance que no debía continuar. La figura que había iniciado el proceso perdió toda capacidad de influencia dentro de ese marco administrativo, no por una confrontación directa ni por una sanción visible, sino porque el sistema dejó de responder a su solicitud al quedar sin sustento documental. No hubo castigo ni exposición pública, solo la pérdida silenciosa de control que ocurre cuando una estructura deja de respaldar una acción. Con el paso de las semanas, la vida cotidiana volvió a ocupar su lugar de manera gradual, aunque ya no con la misma inocencia respecto a los trámites, los plazos y los registros oficiales. La experiencia dejó una marca permanente en la forma de relacionarme con documentos y procesos, enseñándome que la defensa más efectiva no está en explicar demasiado, sino en comprender cómo funcionan las reglas internas y cómo presentar hechos que el sistema no puede ignorar. El cierre oficial no resolvió emociones ni reparó relaciones personales, pero cumplió con algo esencial al restablecer los límites correctos dentro del marco institucional. El sistema corrigió su curso. El control cambió de manos de forma silenciosa y la normalidad regresó sin celebraciones, confirmando que incluso frente a estructuras frías y complejas, los hechos bien documentados siguen siendo la herramienta más sólida para recuperar lo que parecía perdido y avanzar sin volver atrás.